Tenemos sobre la mesa un documento que es tan fascinante a nivel psicológico como profundamente perturbador a nivel humano. Muy perturbador. El análisis de hoy se centra en la transcripción de una extensa entrevista que hizo el canal de YouTube Conducta Delictiva. El sujeto que está frente a la cámara es José, conocido mediáticamente en Colombia como el Pastor de Chinchiná. Exacto. Y bueno, este hombre cumple actualmente una condena de más de 43 años en la prisión de máxima seguridad de la Tramacúa. Que se dice pronto. Y a ver, es un material sumamente denso y complejo, principalmente porque la historia nos llega directamente de la voz del perpetrador. Claro, eso es clave. Por eso creo que es vital establecer la misión de este análisis desde el primer segundo. O sea, el objetivo no es, bajo ningún concepto, justificar las acciones de este hombre, ni darle validez a sus excusas. Por supuesto que no. La tarea es diseccionar la mente de un criminal condenado a través de su propia narrativa. El reto es entender cómo un hombre que se presentaba ante su comunidad como un guía espiritual, como el faro moral de decenas de familias, pues explica el haber secuestrado y agredido a su propia hijastra. Es que es fortísimo. Para quien nos escucha, la verdad, este recorrido es una auténtica clase magistral sobre la disonancia cognitiva. Totalmente. Es la oportunidad de ver en tiempo real, palabra por palabra, cómo el cerebro humano es capaz de retorcer la realidad para eludir la culpa de los actos más atroces. Sí. Pero bueno, para llegar a entender el terrible desenlace de aquel 29 de abril, hay que viajar muy atrás. Hay que observar cómo se construyó la fachada de este hombre desde sus cimientos. Y los orígenes siempre dejan una huella profunda que explica muchas de las dinámicas posteriores, ¿no? Claro. En la entrevista, él describe un hogar marcadamente disfuncional. Sus padres se separan cuando él tiene apenas 10 años y a los 11 ya está trabajando en el campo, arrancando maleza para sobrevivir. Tela. Es un niño que se ve forzado a asumir responsabilidades de adulto de un día para otro, sin ningún tipo de contención emocional. Y a esa misma edad, en medio de esa inestabilidad brutal, encuentra un refugio estructural muy potente. La iglesia cristiana. Exacto, la iglesia. Pasa de trabajar en el campo a ser mensajero de un restaurante a los 13 años, pero la iglesia se convierte en su única constante, en su verdadera familia, digamos. Y parece que su identidad entera cristaliza alrededor de esa comunidad, porque a los 16 años ya está cantando, ya está predicando frente a los fieles. O sea, es alguien que necesita ser visto y validado por esa estructura. Totalmente. Conoce a su primera esposa, se casan cuando él tiene 22 años y tienen 2 hijos. Pero esa relación termina por colapsar después de 10 años, envuelta en infidelidades mutuas. Sí, por ambas partes, según cuenta. Y aquí hay un detalle que resulta crucial para entender su psicología. Su gran sueño, o sea, la ambición de su vida, era ser pastor oficial de su congregación. Ya. Pero esa organización tiene una regla estricta, inquebrantable, que prohíbe tajantemente a las personas divorciadas ejercer el ministerio pastoral. Y ese rechazo institucional es el primer gran punto de fractura en su identidad pública. Su ambición vital se ve bloqueada de golpe por la misma estructura moral a la que le ha dedicado pues, toda su existencia desde los 11 años. Es fuerte, ¿sí? El sistema que lo salvó de niño ahora lo rechaza como líder. Y bueno, 3 años después de este fracaso conoce a su actual esposa, que ya tenía una hija de 5 años. Vale. Él decide darle su apellido a la niña, acogerla y formar lo que parece ser una nueva oportunidad, ¿no? Un borrón y cuenta nueva para construir ese ideal de familia perfecta. Ya, la familia de escaparate. Exacto. De hecho, lleva esa ambición al punto de intentar fundar su propia iglesia independiente y una fundación para habitantes de calle, ya que, como decíamos, el sistema oficial le había cerrado las puertas. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece clave. Es como intentar construir un rascacielos enorme, lleno de ventanales brillantes y coronado con un gran letrero luminoso, justo encima de una falla tectónica activa. Qué buena analogía, ¿sí? O sea, hay unas aspiraciones espirituales gigantescas, un deseo casi desesperado de ser el líder, el faro moral, el salvador de los demás, pero la estructura personal, los cimientos de esa casa, pues ya vienen con unas grietas profundas, ¿no? Claro. Traumas de infancia no resueltos y una necesidad constante de control. Exacto. Y esas grietas invisibles en los cimientos son precisamente las que terminan derribando el edificio desde dentro. Lógico. El control es la palabra clave aquí. Esas fracturas se hacen muy evidentes en la dinámica de crianza que él instaura en su nuevo hogar. Él mismo admite en la entrevista que
intentó imponer un modelo de autoridad completamente férreo. Sí, lo cuenta abiertamente. Un entorno militarizado de, cito, sí señor, sí señora, calcado de cómo lo criaron a él en el campo. Busca obediencia ciega para validar su rol de patriarca. Pero, como es natural, la niña crece. Claro, se hace mayor. Entra en la preadolescencia, empieza a cuestionar el mundo y encima se entera de que él no es su padre biológico. Y ojo a este detalle, porque resulta que el hombre mayor al que ella llamaba papá durante sus primeros años era en realidad su abuelo biológico. Menudo panorama. Imagínate, cuando esa verdad sale a la luz, la dinámica de poder en la casa salta por los aires, claro. Eso genera fricción, rebeldía, problemas de autoridad. Normal a esa edad y con esa revelación. Hasta ahí se podría decir que es un desafío complejo, pero, a ver, relativamente común en muchas familias reconstituidas donde hay secretos sobre los orígenes. Sí, totalmente. Pero lo escalofriante es cómo se pasa de gestionar el mal genio de un adolescente a cometer un crimen atroz. Porque cuando la entrevista llega a este punto y se le pregunta por el origen de sus impulsos oscuros, la narrativa da un volantazo absurdo hacia lo paranormal. Es que es de locos. Es un giro de guión que busca desviar toda la atención. O sea, en lugar de mirar hacia adentro y examinar su propia psique o sus carencias emocionales, él se remonta al año 1999. Fíjate. Cuenta que un conocido psíquico apareció en la televisión nacional e hipnotizó a varias personas en directo. Madre mía. Y según su relato, esa simple emisión televisiva derivó en aparentes posesiones demoníacas masivas en su entorno local. Es que es increíble. Y él, posicionándose siempre como el joven líder religioso valiente, se ve involucrado en múltiples exorcismos o liberaciones, como él prefiere llamarlas. Y a partir de ese momento, afirma haberse convertido en el blanco principal de una supuesta guerra espiritual de proporciones épicas. Ya, la víctima. Empieza a contar historias de entidades invisibles que llegaban a su casa por las noches, demonios que lo paralizaban en la cama, que incluso intentaban arrastrar a su hijo pequeño por las escaleras. ¡Qué barbaridad! Detalla que, en un momento de desesperación, les preguntó mentalmente a estos demonios qué querían de él, y que una voz le respondió claramente a su mente: «Te vamos a destruir». Ya. Y a ver, es necesario detenerse aquí y aplicar un poco de sentido común. ¿Existe la más mínima posibilidad de que esto sea un delirio genuino producto de un brote psicótico? ¿O es pura y simplemente la excusa más vieja, barata y conveniente del mundo? Claro. Porque es muy fácil echarle la culpa al diablo cuando los impulsos inconfesables, los actos perturbadores, nacen única y exclusivamente de uno mismo. Lo fascinante aquí es entender cómo funciona la disonancia cognitiva a un nivel casi neurológico, ¿sabes? La mente humana no soporta la contradicción extrema sobre la propia identidad. Ya. Pensemos en quién cree ser él. Su ego está cimentado en ser un hombre sagrado, un pastor, un salvador ungido por Dios. Su fachada perfecta. Exacto. Y de repente, su cerebro empieza a generar pensamientos aberrantes, impulsos sexuales y violentos hacia su propia hijastra. La psique es físicamente incapaz de reconciliar la imagen del santo con la del depredador. Son incompatibles. Totalmente. Si él acepta por un segundo que esos deseos oscuros son suyos, su identidad entera colapsa, se destruiría a sí mismo. Entonces, ¿qué hace el cerebro como mecanismo de supervivencia extrema? Pues se fractura y externaliza el problema. Crea un enemigo imaginario para no tener que mirarse al espejo. Exacto. Un chivo expiatorio cósmico. Esa es la definición perfecta. Al inventar fuerzas espirituales y una guerra demoníaca en la que él es, fíjate, el objetivo principal, logra evadir por completo la responsabilidad moral. ¡Qué fuerte! Ocurre una pirueta psicológica fascinante. Ya no es un agresor cediendo a sus instintos más bajos, se convierte en un mártir espiritual. El héroe de su propia película. Eso es. Es un héroe atormentado librando una batalla invisible que el resto de los mortales no puede comprender. Es una racionalización llevada al extremo para mantener el ego intacto frente a lo intolerable de sus propios pensamientos. Pero claro, el peligro de inventarse un demonio es que tiene un efecto secundario letal en la vida real. Sí. Porque si la culpa de lo que piensas la tiene una entidad invisible, pues dejas de poner frenos a tus acciones. Totalmente. Ya no es tu culpa. Los límites de la moralidad se desdibujan porque, al final del día, no eres tú. Y eso lleva la historia a un punto de no retorno.
En la entrevista confiesa que en algún momento la percepción sobre la menor cambió radicalmente. Sí, lo dice así de crudo. Dejó de verla como una hija a la que debía proteger y, utilizando sus propias palabras, empezó a verla como a una mujer. Y ese cambio de percepción es la antesala de la acción física y desemboca en el primer incidente documentado en la entrevista. Que es terrible. Según relata, cuando la niña tenía apenas unos 9 años, ocurrió lo que él minimiza describiéndolo como un simple toque inapropiado, un error garrafal, como lo etiqueta, intentando restarle el peso penal que realmente tiene un abuso. Y lo desolador de este momento es que la niña, con una valentía inmensa para tener 9 años, va y se lo cuenta a su madre. Sí. Y la reacción del sistema familiar es devastadora. En lugar de coger a la niña, salir de esa casa y acudir inmediatamente a la policía o buscar protección externa, deciden gestionarlo internamente. Como si fuera una riña. Tal cual. Hacen una especie de compromiso familiar. Él jura llorando que no volverá a ocurrir, la madre acepta continuar con la convivencia como si nada, y el secreto queda enterrado bajo llave entre las paredes de esa casa. Es un silencio cómplice muy peligroso. Y además de culpar a los demonios, empieza a buscar excusas médicas para justificar por qué no podía controlarse. Llega a decir que consultó a un médico porque sentía una atracción sexual insaciable y culpa, ojo a esto, a sus niveles de testosterona. Madre mía. Y lo más absurdo es que afirma que el médico le dijo que la ciencia moderna solo tiene tratamientos para aumentar la testosterona, no para reducirla. O sea, es una locura escuchar a un adulto usar argumentos biológicos tan vagos para justificar la pedofilia. Es indignante. Y cuando la excusa biológica no es suficiente, pues suma otro factor externo a su lista de justificaciones, el aislamiento físico. Ah, sí, la pandemia. Relata que, debido a la llegada de la pandemia y a un nuevo trabajo como maestro de obra, construyendo una casa campestre en otra región, pues pasaba semanas enteras lejos de su familia y de la estructura protectora de su congregación. Pobrecito. Ya ves, utiliza este aislamiento para argumentar que se alejó de la lectura de la Biblia y de la oración, lo que, según su narrativa del mártir, lo dejó espiritualmente vulnerable a los ataques demoníacos. Todo es un complot del universo contra él. Toda esta acumulación de mentiras y secretos nos lleva a finales de 2024, apenas unos meses antes del trágico desenlace. Y ocurre otro incidente alarmante que demuestra que el pacto de silencio no sirvió de absolutamente nada. Claro. Él cuenta que estaban bromeando en la casa, la menor hace un gesto de rebeldía típico de la edad, le saca la lengua, y él responde acercándose y dándole un beso en la boca. ¡Qué repulsión! Y la justificación que da frente a la cámara es de traca. Dice que fue un arrebato ante una falta de respeto. Intenta convencer al entrevistador de que devolver un beso en la boca es la reacción punitiva y natural de un padre ante la insolencia de un adolescente. Y esa justificación demuestra hasta qué punto estaba distorsionada su percepción de la realidad. O sea, había borrado por completo los límites filiales. Por completo. Lo consideraba un castigo, una forma retorcida de imponer dominación disfrazada de corrección paternal. Y lo más grave de todo es que la madre de la menor se vuelve a enterar de este segundo incidente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante desde una perspectiva sociológica. Porque hay que preguntarse por qué un sistema familiar, por qué una madre prefiere el silencio a la protección de su propia hija. Ya. Roja, pero mantener las apariencias se vuelve más urgente e importante que la seguridad física y psicológica de la menor. Y esto plantea una pregunta importante sobre esos entornos. Es fundamental entender el peso demoledor del estigma dentro de las comunidades religiosas cerradas y fundamentalistas. Totalmente. Él mismo menciona de pasada en la entrevista cómo, tras su primer divorcio, las congregaciones tienden a señalar con el dedo, a estigmatizar y a aislar socialmente a quienes fallan o rompen las reglas. Te dan la espalda. Exacto. En esos entornos tan herméticos, la reputación de la familia y, muy especialmente, la imagen de rectitud del líder espiritual es la moneda de cambio para sobrevivir socialmente. Claro, claro. Denunciar un abuso dentro de casa significa destruir la fachada por completo. Implica enfrentarse al juicio implacable de la comunidad, a la excomunión y a la ruina social absoluta. O sea, el miedo al escarnio público, al dirán los hermanos de la iglesia, resulta ser más paralizante que el miedo a tener un depredador durmiendo en la habitación de al lado. Totalmente. Y ese miedo sistémico crea una olla a presión perfecta para el abusador.
la falta de intervención de las autoridades, el encubrimiento constante por parte de la familia, la vergüenza silenciada. O sea, todo eso alimenta el ciclo. Es gasolina para él. Sí, y lo que él insiste en describir como una mística guerra espiritual era pura y duramente una obsesión psicológica severa y no tratada, una parafilia que se alimentaba y crecía en la oscuridad que le proporcionaba ese mismo secreto familiar. Y como la historia humana ha demostrado una y otra vez, guardar un secreto oscuro no cura la infección, solo le da tiempo para gangrenar todo el sistema. Ostras, qué gran verdad. Y esa infección mental alcanza su punto de ebullición a principios de 2025. Relata cómo una voz en su cabeza empezó a martillarle día y noche. Afirma que la frase «tiene que ser ella» se repetía en su cerebro sin cesar. Describe una presión mental insoportable, una mezcla tóxica de atracción sexual y un odio profundo. Un resentimiento irracional que empezó a sentir hacia la niña porque, según él, ella estaba intentando separarlo de su esposa. Claro, culpando a la víctima otra vez. Siempre. Toda esta obsesión, cultivada durante años en silencio, pasa de ser un simple pensamiento oscuro a convertirse en un plan de acción aterradoramente meticuloso en el mes de abril. Y al llegar a la última semana de abril, la contradicción en su discurso llega a niveles absurdos. Él repite como un disco rayado que no fue una decisión propia, que su voluntad estaba secuestrada, que su mente estaba completamente coaccionada por fuerzas oscuras y que había perdido el control. Que estaba en blanco, dice. Exacto. Sin embargo, los hechos tangibles y cronológicos que él mismo relata paso a paso demuestran una capacidad de organización, engaño y logística absolutamente impecables, frías y calculadas. La disparidad entre lo que dice y lo que hace es flagrante. El lunes 28 de abril pone la maquinaria del engaño en marcha. Aprovecha que acaban de contratar a una persona para ayudar en el negocio familiar de venta de arepas. Muy conveniente. Utiliza esta excusa laboral para convencer a su esposa de que se quede en casa y no lo acompañe a la finca al día siguiente. Una vez aislada la madre, manipula a la menor. Sí. Le miente diciéndole que falte al colegio el martes porque la va a llevar a ver una casa que supuestamente está pensando en comprar. Despeja el tablero de ajedrez con precisión milimétrica. El martes 29 de abril ejecuta el plan sin dudar. La joven sale caminando hacia el colegio creyendo en la mentira y él la recoge en su vehículo en un punto acordado. En lugar de ir a ver ninguna casa, desvía la ruta hacia la finca aislada donde él trabajaba. El lugar perfecto. Y en medio del camino detiene el vehículo. Y aquí el detalle de la pérdida de control se desmorona por completo. Utiliza sus conocimientos técnicos como experto en trabajo en alturas, una certificación profesional que él mismo cuenta que tenía que renovar anualmente, para atarla. Es que esto es telita. Utiliza nudos profesionales para inmovilizarla de pies, manos y cuello, de forma que no pudiera estrangularse al forcejear, y le sella la boca con cinta adhesiva. Un hombre poseído y fuera de sí, ¿no calcula la tensión de un nudo de seguridad? Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una disonancia cognitiva brutal. Defiende hasta la saciedad que no tenía la capacidad de dominar lo que hacía, que su mente estaba en blanco, que no sabía distinguir si lo que pasaba era bueno o malo. Ya. Pero la realidad es como ver al director de una orquesta sinfónica dirigiendo una pieza magistral, afinando cada instrumento a la perfección, mientras él mismo se encarga de rociar gasolina e incendiar el teatro entero. Totalmente. La coartada de la esposa, la mentira del colegio, el uso de equipo y nudos profesionales. O sea, todo es cálculo. Y hay un detalle en la entrevista que hiela la sangre y que quizás sea el punto clave de toda esta inmersión. Lo de la música. Sí. Cuenta que durante el secuestro, mientras ataba a la menor en el coche, tenía puesta música cristiana en la radio. Aclara que no estaba a todo volumen, pero que era la única música que él permitía escuchar. El hecho de mantener alabanzas a Dios sonando de fondo mientras secuestras a tu propia hijastra es la imagen perfecta de cómo funciona su mente. Si conectamos esto con el panorama general, ese detalle de la música es el ancla psicológica definitiva, analizado desde la criminología y la psicología del comportamiento, es de manual. Totalmente. El relato de cualquier agresor en prisión casi siempre busca minimizar la premeditación a toda costa. Admitir que hubo un cálculo frío y sereno significa tener que aceptar la maldad inherente en el propio ser. Y eso no lo pueden hacer. No pueden. Por eso se aferra desesperadamente a la narrativa de la fuerza demoníaca incontrolable, a pesar de que sus acciones requirieron días de paciencia, manipulación sistemática y una ejecución técnica impecable.
La música cristiana sonando de fondo no es una coincidencia ni un descuido. ¿Qué va? Es el intento inconsciente, casi desesperado, de su cerebro por mantener un hilo conector con su identidad de hombre bueno y espiritual. Incluso en el mismo instante en que está cometiendo un acto de inmensa crueldad y depravación. La música le decía a su ego que él seguía siendo el pastor, aunque sus manos estuvieran atando a una niña. Uf, los pelos de punta. Afortunadamente, el plan perfecto encuentra un fallo. Tras llegar a la cabaña y dejar a la menor atada y amordazada, él sale al exterior. Dice que necesitaba despejar su mente y, casualmente, revisar un gran agujero que había cavado en la tierra días antes. Ya, el famoso agujero. Un agujero que generó innumerables titulares y rumores de que era una fosa común preparada. Él insiste con vehemencia en que era simplemente la excavación para instalar una trampa de grasas de 240 litros destinada al sistema séptico de la propiedad. Muy oportuno. Desmiente tajantemente que fuera una tumba. Pero sea lo que fuere, en ese lapso de tiempo en el que él está fuera mirando el agujero, la menor logra lo imposible. Sí, menos mal. Estando atada de pies, manos y cuello por un especialista certificado en nudos, consigue liberarse lo suficiente para abrir una ventana y saltar al vacío para huir. Es increíble. El propio agresor admite en la entrevista que no comprende físicamente cómo la joven logró zafarse de esas ataduras tan complejas. Al darse cuenta de la huida, pues emprende la persecución por el campo. Pero la ventaja que le lleva a la joven permite que llegue a una carretera donde unos vecinos la auxilian al ver su estado. Gracias a Dios. Y en ese preciso instante, la fachada de décadas de antigüedad se derrumba como un castillo de naipes. Al verse descubierto, él corre hacia su coche para intentar escapar. Pero en el pánico, el vehículo queda atascado en el lodo. El karma. Literalmente. Termina huyendo a pie por el monte, perseguido no por demonios invisibles, sino por una turba real de vecinos indignados y armados con palos y machetes, hasta que finalmente lo atrapan. Lo acorralan entre la maleza, lo golpean repetidamente, hasta que la cordura asoma cuando uno de los vecinos grita que se detengan, pidiendo que no se manchen las manos de sangre por un hombre como él. Claro, no valía la pena. Y ahí, en el barro, termina la carrera y la fachada del pastor de Chinchiná, capturado por la comunidad, expuesto ante el país entero y posteriormente condenado por la justicia a pasar más de 43 años en una de las prisiones más duras. Sí, la Tramacúa. Lo cual nos lleva a la reflexión final de este análisis, porque la forma en que él decide cerrar la entrevista frente a la cámara es una enorme paradoja. Resulta profundamente paradójico, ¿sí? Después de haber dedicado décadas enteras a culpar a entidades demoníacas de sus pensamientos y de haber justificado sus crímenes, basándose en guerras espirituales y pérdidas mágicas de control, pues su mensaje final dirigido a la audiencia es radicalmente terrenal. Totalmente mundano. Hace una súplica directa para que cualquier persona que empiece a sentir impulsos oscuros o atracciones indebidas busque ayuda psicológica y profesional psiquiátrica a tiempo. Es que es el colmo del cinismo. Recomienda a otros buscar la misma ciencia y la misma ayuda médica que él se negó rotundamente a buscar para sí mismo cuando tuvo la oportunidad. Porque, prefirió proteger su estatus de pastor antes que la seguridad de la niña que vivía bajo su techo. Ya te digo. También aprovecha para pedir perdón a la sociedad, a la familia de su esposa y a la propia víctima, insistiendo en que no se siente un protagonista, sino un hombre que cometió un error garrafal. Y toda esta narrativa de justificaciones, exorcismos, niveles de testosterona, nudos perfectos y música cristiana de fondo, deja flotando un interrogante enorme. Al principio de este análisis decíamos que la mente humana en el ámbito criminal son aguas extremadamente turbias. Y tanto. Y tras escuchar las justificaciones de un hombre que se enfrenta a pasar el resto de su vida en una celda, queda una idea inquietante en el aire para que quien nos escuche reflexione en frío. Es el momento ideal para aplicar el pensamiento crítico a todo lo que hemos desgranado. Cuando un criminal relata su historia desde el patio de una cárcel de máxima seguridad, invirtiendo horas en advertir al mundo sobre espíritus malignos, detallando meticulosamente su propio sufrimiento psicológico y cerrando con una petición de perdón, ¿se está presenciando realmente un acto de arrepentimiento genuino y doloroso? ¿O simplemente estamos observando a un hombre con un ego desmesurado que intenta, en un último y desesperado esfuerzo, moldear la narrativa para seguir siendo el protagonista heroico, trágico y atormentado de una historia en la que él, indudablemente, ha sido siempre el verdadero y único monstruo? Esa es una pregunta que resuena profundamente en la criminología. Obliga a mirar mucho más allá de las palabras articuladas.
obligando a cuestionar las arquitecturas del autoengaño y las narrativas de justificación que el cerebro es capaz de construir para no enfrentar su propia oscuridad. Y con esa reflexión se cierra el oscuro y complejo recorrido de hoy. Queda abierta la invitación a seguir cuestionando siempre las historias, las motivaciones ocultas y las narrativas que se presentan como verdades absolutas. Hasta la próxima inmersión.